18:39 de la tarde. 18:39 decidimos hablar en esta Semana de la Bandera, donde se conmemora el aniversario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. Decidimos hablar de él, ¿no? ¿Quién era Belgrano? Primero desde lo básico, y después qué ideas tenía, por ejemplo, de la economía, que por allí no sabrá mucho, qué pensaba sobre determinadas cuestiones. ¿Y qué pensaba, por ejemplo, de esto que está tan de moda hoy por hoy, que es la libertad, ¿no? En aquella época también se hablaba de libertad, se salía de un régimen colonial, que para algunos fue positivo, para otros negativo. Yo no sé, me parece que habría que pensarlo en perspectiva, porque a lo mejor esa libertad tuvo más que ver con lo que quería Inglaterra que con lo que quería un proyecto más autónomo de desarrollo. Pero bueno, son temas y tópicos que siguen muy vigentes, evidentemente. Y para hablar de Belgrano y esos temas decidimos traer los servicios de Eduardo Guidabría, que es profesor de historia, historiador de la ciudad de Rosario. Un gusto que estés acá, Eduardo. Hola, ¿qué tal, Antonio? Muchas gracias por invitarme. Sabemos que estás muy requerido por estos días. Mira, vengo ya desde la semana pasada. Estoy visitando un montón de radios. Realmente muy bien. Estás como un candidato, pero sin ser candidato, digamos. No me interesa, nunca estuve en eso y ya estoy grande para eso. Y ¿vos sabés qué estás pensando? No hay muchos historiadores que hayan llegado a altas esferas del poder. Chacho Álvarez, por ejemplo. No, era profesor de historia y sí, vicepresidente. Chacho Álvarez, sí. No terminó bien, Chacho. No terminó bien, eso fue antes. Pero, bueno, ya tuve... Con lo importante que es la historia para la... Ya estuve el viernes dando una charla, digamos, en el Colegio de Abogados, invitado por el Instituto Belgraniano de Rosario, donde hubo muchísima gente, realmente me sorprendió. No por la cantidad de gente, sino, digamos, por la temática, ¿no? Porque hablé sobre Manuel Belgrano aquí, en la villa. Es decir, no la historia que ya se conoce, que tanto se escribió y se seguirá escribiendo, sino que directamente hablé sus llegadas acá antes de 1812 y qué hizo los 30 y pico días que estuvo acá, casi 40 días que estuvo acá. Entonces me llevó a una investigación que fui realizando y después el Instituto Belgraniano me pidió qué podía hacer y la utilicé. Y realmente prácticamente el 80-85% del auditorio, que es muy bueno, del Colegio de Abogados en Boulevard Oroño 1500, estuvo completo con preguntas, digamos, con consultas, con aportes, con gente de muy buen nivel, que se ocupó el instituto y yo también de invitar. Así que bueno, y después, bueno, ya esta mañana estuve en Del Plata, donde ya estoy los sábados con mi programa. Pasa el chivo. ¿En qué los, horario está? Los sábados estoy de 16 a 18 en Del Plata Rosario, 93.5. Con un programa que se llama Rosario Esquina Tango. Muy bien. Tango, música ciudadana, pero todo sumado a la historia de Rosario, ¿no? Muy bien, muy bien. Un poco mi temática que vengo de hace 25 años en los medios. Machacando con eso. Sí, porque comenzó... Machacando en el buen sentido. Machacando es decir, hablando de la historia de Rosario, que se conoce mucho y se conoce poco al mismo tiempo. ¿Quién era Belgrano, ese general autoproclamado, que no había estudiado, digamos, no había estudiado lo castrense como sí San Martín, pero no obstante una persona con mucho arrojo, ¿no? ¿Quién era Belgrano? Belgrano era un abogado, digamos, de una familia muy poderosa. Un hombre de letras. Sí, letras. Era un hombre que... O sea, el ejército... esto me interesa interrumpirte acá. Sí. Cuando hablábamos de Güemes es lo mismo. Una persona que directamente se podría haber quedado teniendo una vida burguesa, si uno quiere. Por supuesto. Más o menos cómoda, pero decidió entregar lo poco que tenía e incluso su vida por un proyecto de nación independiente. Bueno, vos fíjate que en casi menos de un año perdimos los dos. Porque el 20 de junio de 1820 muere Belgrano y el 17 de junio de 1821 muere Güemes, que prácticamente podríamos decir que es el único prócer que es muerto por balas enemigas, porque los demás, San Martín como Belgrano, murieron, digamos, por enfermedad, pero Sarmiento lo mismo. Entonces, eran de muy buenas... Bueno, Güemes era de una familia altísima. Sí, lo que podríamos decir la oligarquía, ¿no? De esa alta, ¿no es cierto? Claro. El padre, que era español, y se casa con una jujeña, en realidad, y mucho dinero. En el caso de Belgrano, tuvieron 15 hijos. 15 hijos, con su esposa Josefa González. Y bueno, no había Netflix. No había, que era santiagueña,
Y el papá de Belgrano Perdón. había nacido en Imperia, en la costa de Oneglia, en la costa de Liguria, en Génova. Vos fíjate que allá se lo venera muchísimo a Manuel Belgrano, hasta calles con el nombre Manuel Belgrano hay en Imperia, en la costa de Oneglia. Entonces, era de familia de contrabandistas, digamos. eso ¿O sí, no, mira, en realidad, esos son, siempre me lo preguntan, siempre me lo preguntan. Y yo voy a la historia, no que está escrita, sino investigo también por mi parte. El padre de Belgrano tenía muchos olivares, se dedicaba a los olivares, y cuando se va a España, comienza a refinar el olivo y obtiene el aceite, y después viene acá. El padre de Belgrano se llama Domenico Francesco Belgrano Peri, y cuando va a España, el Peri lo reemplazó por Pérez, para poder ingresar a España con un nombre un poco, o con un apellido un poco más español, ¿no es cierto? Pero el padre Belgrano no se le conoce. Esa que vos decís, se ha dicho muchas veces, pero no hay elementos Es un mito urbano, digamos. Y sí, Termina siendo un mito es lo mismo la masculinidad de Belgrano, nada que ver. Se decía que era homosexual. No, pero nada que ver. Vos no sé la cantidad de mujeres que tuvo Belgrano. Aparte tuvo 2 hijos, también eso no equivale tampoco, pero tuvo 2 hijos, un varón y una mujer, digamos, y que realmente él... era más que nada por esto de la voz aflautada. Sí, la voz aflautada. También usaba una especie de... el otro día lo decía yo en la charla, un tipo de calza blanca, muy ajustada a las piernas, al cuerpo, a la cintura. En realidad se llaman bridge. Pero para que la gente lo entienda, es una especie de calza, ¿no? En aquel momento no había calza, pero eran bridge. Y a él le gustaba usar eso porque lo acomodaba muy bien arriba del caballo. Claro. Pero él no estudió nunca en una... Sería como hoy los abogados que usan pantalón chupín. Bueno, en una escuela militar nunca. San Martín comenzó a los 12 años. A los 14 empezó Güemes. Pero Belgrano nunca pasó. Por eso que no sabía de estrategia, no sabía de táctica, no sabía de nada. Entonces se fue reuniendo. En ese aspecto era como Bolívar, un general autoproclamado. Sí, tuvo que salir al ruedo porque su tierra lo necesitaba, su patria, porque nació acá. ¿Eso explica esa carencia en lo militar, explica lo de Vilcapugio y Ayohuma? Sí, por supuesto. Pero antes de Vilcapugio y Ayohuma triunfó en Salta y Tucumán. O Tucumán y Salta, primero Tucumán y después en Salta. Vos no sabés lo que es hablar de Belgrano en Tucumán. Yo estuve cuando se cumplió el aniversario de la batalla de Tucumán. Prácticamente para los tucumanos es más importante el 24 de septiembre que el 9 de julio. Ajá. Qué interesante. El 24 de septiembre, que es la fecha de la batalla de Tucumán, yo estuve hasta la representación que hicieron en Villa Guillermina, que es una parte donde se desarrolló la batalla en Tucumán, en San Miguel, en las afueras. Y vos no sabés lo que hablan los tucumanos de Belgrano. Te preguntaba esto, lo del origen económico de la familia, pero también de qué se mantenía Belgrano, básicamente, o su familia, porque él era un integrante de una familia de mercaderes que podrían no haber estado, o sea, el mercader directamente, cuanto más barato precio consigue, mejor, ¿no? Por supuesto. La importación le venía muy bien, digamos, hablando mal y pronto, hoy sería liberal. Pero, no obstante, el tipo defendía la industria nacional, Belgrano. No, desde ya. ¿Por qué defendía la industria nacional? No, él quería que su tierra, digamos... Los productos de su tierra. Los productos de su tierra. Por más que él después bregara con que la máxima autoridad de esta tierra fuera un inca, digamos el famoso proyecto de la monarquía incaica. De la monarquía incaica. Igualmente él quería, digamos, y se mantenía, vamos a decir, ¿con qué se mantenía? Se mantenía con los sueldos que le pagaba el triunvirato. Aunque a la muerte de él le siguieron debiendo como 2 o 3 sueldos. El mismo triunvirato. El triunvirato, vos fíjate que en el momento en que él llega acá, estaba conformado por Feliciano Chiclana, que lo odiaba, Manuel de Zarratea, que lo quería, y había otra persona que cualquier colectivo le quedaba bien, como se dice ahora, Juan José Paso. Pero había uno atrás que detestaba todo, Bernardino Rivadavia. Vos fijate que Bernardino Rivadavia, cuando muere Güemes, sacó una proclama que decía: ahora sí estamos contentos, ha muerto el abominable Güemes. Eso dijo Bernardino Rivadavia. Palabras más, palabras menos, dijo Bernardino Rivadavia en 1821, cuando muere Centeno en Buenos Aires, que había muerto Güemes. ¿Vos fíjate? De ideología
En lo político entiendo que era liberal, en oposición a la colonia, a la idea no más colonial, si uno quiere, Sí. de orden. Pero económicamente, que analizado desde hoy, ¿qué sería? ¿Intervencionista, liberal? No, más bien intervencionista. Intervencionista. Claro, más bien intervencionista. Ahora él, vos fijate que O fue, sea, fue el sí, primer sí, ministro de Economía sí. que tuvo la nación, o que tuvo el virreinato, que tuvo esta zona, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Vos fíjate que fue la primera persona de hablar de ecología. Hablaba de ecología en 1816. O sea, si hoy lo tuviéramos que, salvando distancia, ¿no? Pero si lo tuviéramos que ubicar, ideológicamente, digamos, sería un socialdemócrata. Sí, Alguien que ser. quiere intervenir un poco en la economía a favor de los más menesterosos, Sí. pero liberal en el sentido de derechos civiles. Claro, vos fíjate que fue... O sea, no conservador en lo moral. No, él era muy era primo de Castelli, era muy amigo de Mariano Moreno. Moreno estaba enfrentado con Saavedra. Digo, porque Saavedra era más conservador en lo moral. Claro, pues estaba enfrentado con Saavedra Moreno. Algunos dicen que Saavedra fue el que lo mandó a asesinar a Moreno allá en alta mar. Vos fíjate que se respetaban mucho con San Martín y se vieron una sola vez. Se cruzaban cartas. Pero recién en 1814 es cuando lo mandan a San Martín a hacerse cargo del ejército del norte, que ya estaba bastante diezmado, porque allá en Yatasto, no fue en Yatasto, toda la historia dice Yatasto, pero fue en otra zona. Por más que uno cuando va al norte lo llevan a la posta de Yatasto. Pero vamos a llamarlo así porque la historia lo marca. Y se vieron ahí y San Martín le dice general, y ya era general el Belgrano, porque iba ascendiendo, pero digamos, lo condecoraban. Y le dice, y San Martín le dice, yo quiero que usted me ayude. Yo no sé cómo voy a hacer para que en el norte no ingresen los realistas, los maturrangos, decía San Martín, los godos, le decía Belgrano. Y entonces Belgrano dice, yo tengo la solución para usted. ¿Y cuál es? Ahora va a venir una persona de mi confianza que le va a solucionar todos los problemas. Y Belgrano le presenta a Güemes. Pero vos fijate que Güemes y Belgrano, cuando se conocen, estaban totalmente enfrentados, se odiaban con el correr de los años, fueron grandes amigos. Y cuando estaba en lo peor Manuel Belgrano, ya, digamos, prácticamente postrado en su casa en Buenos Aires, ¿saben quién médico lo atendió durante todo ese proceso hasta su muerte el 20 de junio? El médico personal de Güemes. Entonces, ahí es donde se conocen los tres. Entonces, Güemes le dice a San Martín, quédese tranquilo, si el general Belgrano me dice que usted necesita que por el norte no entre nadie, mis gauchos, los infernales, como le llamaban a los gauchos de Güemes, no van a dejar entrar a nadie. Y así fue. Te voy a hacer una pregunta que siempre me gusta hacerle a los historiadores, y bueno, y por allí genera alguna que otra crítica, pero lo digo desde el mejor de los sentidos. ¿Cuánto le debe la independencia a América, o esta parte de Sudamérica, digamos, al influjo de Inglaterra y su política económica? O sea, ¿hubiéramos sido independientes igual si no hubiera sido por Inglaterra y sus deseos expansionistas? Y vos fíjate que ¿de dónde viene San Martín? De Londres. De Londres. De Londres. ¿Y dónde muere Rosas? En Londres. Bueno, en Southampton. Pero bueno, en el Reino Unido. Reino Unido. Fíjate que Belgrano fue enviado en 1815 como diplomático a Francia y después en Londres. Es decir, tiene mucho que ver el Reino Unido. Yo siempre hablo del Reino Unido, porque no solamente Inglaterra, ¿no? El Reino Unido. Y entonces, y tiene mucho que ver. Cuando vino San Martín acá, viene directamente de Londres, con una goleta que fletó el gobierno inglés, porque San Martín no la pagó. La goleta de George Canning. Y uno de los más amigos de San Martín que venía con él, que Carlos María de Alvear, al poco tiempo se la dio vuelta. Y San Martín lo tenía como su mano derecha. Hasta Carlos María de Alvear fue el que le presentó a Remedio de Escalada, para que, bueno, se pusieran de novio y después se casaran. Ese Carlos María de Alvear con Carmen Quintanilla, que era su esposa, se lo presentan. Lo hacen entrar a la sociedad más alta de Buenos Aires, a San Martín. Pues San Martín no lo conocía a nadie. Y bueno, y Alvear, y después se le da vuelta. ¿Por qué? Por los influjos ingleses también. ¿Cómo era este proyecto de monarquía incaica al que adscribió Belgrano? Explicado fácilmente. Él quería, digamos, que
hubiese ese congreso de Tucumán, por más que varias provincias no fueron, varias provincias no asistieron a ese congreso. Vos fíjate que costó mucho prácticamente conseguir quien iba a comandarlo, y fue que lo comanda un sanjuanino, como un Francisco Narciso de la Prida. No querían que fuera alguien desconocido. Para ese momento la Prida era un desconocido, y fue el que comandó. Y lo que quería él, digamos, que las provincias unidas del Río de la Plata tuvieran su propio gobierno. Había fracasado, o por lo menos se había iniciado con la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo duró ¿cuánto? 10 meses, 11 meses. Después se convierte en la Junta Grande. Después empieza con los triunviratos, primer triunvirato, segundo triunvirato. Y se iba todo. Y todos temían que volviera a España, ¿no? Y entonces, ahí donde Belgrano se puso muy firme y dijo, bueno, vamos, y si no es así, vamos a tener que poner a alguien para que comande todo esto. Y la idea de él era un... ¿Era un delirio o era posible ese proyecto? No, y era un delirio. Era un delirio. Sí. Más que delirio, era algo, no digo imposible, pero que es muy difícil. Pensándolo también en lo que luego fue Brasil, porque Claro. Brasil siempre se planteó como un imperio. Sí, el Imperio de Brasil. Y por eso Brasil es lo que es hoy. Quizás Belgrano, pienso en voz alta, quería ser algo parecido a lo que era Brasil y que no se desuna todos sus territorios, ¿no? Sí, lo que pasa es que Belgrano no miraba muy afuera. Miraba su tierra, miraba algo Francia, Inglaterra, donde él había conocido. Nada más, vos fíjate que Belgrano jamás jamás visitó la tierra donde nació su padre, donde él lo tenía como un referente a su padre. Él aprendió toda la parte de economía por su padre, que era un gran comerciante, y él aprendió todo eso. Y después lo expuso acá. Pero en realidad él miraba más hacia Europa. Y miraba, digamos, defendía mucho al indígena, al nativo. Por eso lo del Inca, ¿no es cierto? Y él admiraba todo lo que habían hecho los incas en el Perú, en el virreinato del Perú. Entonces dice, ¿por qué no lo podemos hacer acá? Bueno, no llegó a vivir. Lamentablemente a los 50 años él muere. Es decir, quién sabe lo que hubiese hecho Belgrano, ¿no? Ahí me la dejaste picando. ¿Socialdemócrata o kirchnerista, Belgrano? No, bueno, ahí no sé. Muchas gracias, Eduardo. No, por favor. Un poco de ucronía, un poco de risa. ¿Dónde te encuentra la gente? Me encuentra Matices de Rosario, que es mi Facebook. Bien, ahí están todos los escritos. Ahí están todos. Matices de Rosario, mi nombre, Eduardo Guidabría. O si querés dejar algún mail o algún teléfono de contacto. El Matices de Rosario @gmail.com. Bien. O si no, eduardoguidabría @gmail.com. Perfecto, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos.